increíble. Yo sé que Dios mediante va a estar 100%. Amén, hermanos. Amén. Dios hace milagros y Dios va a hacer milagros en la vida de Algier. Hermanos, me gustaría presentarles un video, que ese video salió el domingo pasado y ustedes ya, solamente para ver, ustedes ya vieron, escucharon la noticia de lo que pasó con Charlie Kirk, y lo que me impactó bastante es el mensaje que ella comentó en 1 minuto y medio. 1 minuto y medio, hermanos, y me gustaría que por favor pueden verlo. That young man. That young man. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love, and always love. Love for our enemies and love for those who persecute us. The world needs Turning Point USA. It needs a group that will point young. Amén, hermanos. Amén, amén. Ese 1 minuto y medio me impactó mucho, ¿sabe? Como ustedes saben, Charlie Kirk fue un activista conservador. No voy a hablar de la vida de él, lo que hizo, lo que por muchos años, muchos y millones, inclusive que conocen a Dios o no, quizás están de acuerdo en los debates de él, su argumento, otros no. Pero hoy día no voy a hablar de eso. Hoy día lo que Dios me puso en mi corazón es este mensaje que ella dijo. Y sabe, ese mensaje, cuando ella comentó, fue hace 10 días que le asesinó el esposo de esta mujer. Después de 10 días, ella dio ese mensaje. Ese mensaje que me imagino en 1 minuto y medio, muchos de millones de personas escucharon. Yo no me puedo imaginarme, hermanos. Ni al mismo tiempo no esperaba eso. Yo no vi desde el minuto 1. Yo solamente escuché eso el día lunes en la mañana en las noticias que a veces veo antes de irme a trabajo. Esos segundos no podía creerlo. No podía creerlo. Imagínense, después de 10 días, esa señora, Erica, dijo ese mensaje que dijo que yo le perdono a esta persona, a este joven que asesinó a mi esposo. Imagínense eso, hermanos. Imagínense eso, escuchar después de menos de 2 semanas. Uno quizás piensa eso va a suceder en 2 años, en 5 años, en 30 años, o jamás nunca ella iba a decir ese mensaje. Pero ella lo hizo. Y yo al inicio no podía entender por qué ella hizo eso. ¿Por qué ella, después de 10 días que su esposo fue asesinado, que no, las 2 niñas que ellos tienen, ya no tienen un papá?
Y yo me puse a preguntar toda la semana, ¿por qué ella dijo perdón? Yo le perdono a este joven que asesinó a mi esposo. No lo puedo entender. Yo estaba descansando mi cabeza, entendiendo por qué ella dijo eso. Es algo imposible uno decir eso, hermanos, después de menos de una semana o 2 semanas, de repente decir, le perdono a la persona que asesinó a mi esposo. Y sabe, durante la semana yo estaba confundido. Yo dije, cuando a veces algo sucede entre mí, o especialmente a mis hijos, no sé cómo voy a reaccionar. No sé cómo voy a reaccionar. No sé si en verdaderamente yo voy a tener esa fortaleza, las fuerzas de decir esas palabras después que ha hecho a mi miembro de familia. Fue algo injusto. Como digo, quizás millones de personas están de acuerdo a su punto de vista de su esposo, lo que ha dicho, que esto, cosas buenas, cosas malas. Como digo, no voy a hablar de él. Pero algo que me impactó mucho, esas palabras de perdón. Esas palabras de perdón que yo sí sé durante ese tiempo, esos 10 días, fue algo difícil para ella. Saber que ya no tiene su esposo, que está muerto, y la forma como él murió. Pero sin embargo, ella dio ese mensaje a muchos. Vamos a leer, hermanos, algunos versículos que yo les invito a abrir a la palabra de Lucas, capítulo 17. Le estaba clamando a Dios, ¿por qué ella estaba diciendo ese mensaje? No lo puedo entender. ¿Por qué ella pidió o le dio perdón a este asesinante, a este joven? Y en el libro de Lucas, capítulo 17, vamos a leer solamente algunos versículos, comenzando en el versículo 3. Amén, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volveré a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Este fue un mensaje, las palabras de Jesús a sus apóstoles. Y los apóstoles dijeron a los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. En esos versículos podemos ver que Jesús está diciendo a sus discípulos, a nosotros, que va a suceder en nuestras vidas, que alguien nos va a ofender, que alguien va a hacer algo cruel en nuestras vidas. Y la palabra de Dios, en sus propias palabras, la boca de nuestro Jesús, nos enseña a perdonar unos a otros. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, perdónale. No está diciendo que solamente es hasta 7 veces que tenemos que perdonar, sino es una metáfora de Jesús, que en cualquier circunstancia, si uno nos ofende una vez o 100,000 veces, tenemos que perdonar a esa persona. En esos versículos Jesús habla con nosotros, con sus apóstoles, con sus discípulos, sobre qué, hermanos, por su responsabilidad de que de reprender y perdonar a sus hermanos, a unos a otros. ¿En qué? En la fe. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Y luego respondió a su petición Jesús a ellos a fortalecer la fe de sus discípulos. Esta mujer, Erika, eso que tenía ese día, el domingo pasado, justamente fue una semana pasada que dio este mensaje. Ella lo hizo
porque ella tuvo fe y conoce la palabra de Dios. A pesar de sus puntos de vista en la área de político, pongo eso a un lado. Porque Dios no le importa a quién votó el año pasado. Dios lo que importa es su corazón. Es su fe. Es su clamor a Dios. No le importa en nada más. Y entonces yo veo esos versículos, hermanos, que es importante que Jesús habló con sus apóstoles, que es importante a perdonar unos a otros. Es fácil pedirle a Dios que nos perdona, ¿no es cierto? Cuando fallamos a unos a otros, cuando pecamos a Dios, cuando fallamos a nuestros seres queridos, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros colegas. Es fácil decir, perdóname. Cuando pecamos, es fácil, podemos decir, orar a Dios y decir, perdóname Dios. Pero ¿sabe qué? Es difícil perdonar unos a otros. ¿No es cierto que es así, hermanos? Que es difícil perdonar unos a otros. Cuando alguien nos ofende a nosotros mucho, a veces es difícil. A veces queremos justicia. Ella podía decir en video, yo quiero justicia. Yo quiero a este hombre que no vive más. Ya no quiero a este hombre en este mundo. Se merece el infierno. No podía decir eso. Yo quiero justicia. Pero al contrario, ella le perdonó a este asesinato. Y ese asesino, y ella le dijo, amar unos a otros y amar a sus enemigos. Ella le vio a esta persona como enemigo, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo dio ese mensaje que amar a sus propios enemigos. Es muy difícil, hermanos, perdonar a unos a otros. Es muy difícil. ¿Cómo nosotros podemos perdonar a alguien que nos mintió, que nos traicionó, que nos maltrató, que se aprovechó de su persona? ¿Cómo podemos perdonar a ese individuo? ¿Cómo podemos? Y a veces nosotros decimos, es que es difícil, Dios. Es difícil que yo puedo perdonar a esa tal persona, la forma como me ofendió, la forma como él causó tanto dolor en mi vida. Y quizás muchos de ustedes, eso le pasó una vez en su vida. Cuando usted era en sus años de niñez, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando son ya adultos, recién o hace décadas atrás. Y a veces nosotros, cuando algo sucedió, a veces sentimos esa frustración, esa amargura en nuestras vidas. Y seguimos vivir así, y entre comillas pensamos que estamos haciendo algo bien, porque por un lado estoy yendo a la iglesia, por un lado estoy leyendo la palabra, por un lado yo estaba leyendo la Biblia todo el día del año, por un lado estoy yéndome a las células, por un lado estoy dando mis diezmos, estoy haciendo todas las cosas que creo como cristiano yo debo hacer. Estoy haciendo mis deberes bien. Pero al mismo tiempo, si nosotros tenemos esa vida de amargura, nosotros nunca vamos a tener felicidad en nuestras vidas. Así es, Señor. El verdadero perdón a otras personas es imposible sin fe, hermanos. Sin fe. Yo estaba escuchando otro día un pastor, un americano, creo que la iglesia es en Oklahoma, y él estaba diciendo de cómo un incidente le impactó básicamente toda su vida. Y él tenía una hermana menor, y resulta que desafortunadamente su hermana menor, que estaba en sexto grado, tenía un maestro
Y supuestamente este maestro de esta escuela era muy conocido, muy respetado. Y después de años después, ella abrió su corazón. Y ella abrió su corazón a sus papás y a su hermano, que hoy en día él es pastor. Y le comentó lo que este maestro le hizo a su hermanita. Y le abusó sexualmente. Y él dijo que él era ya cristiano. Y él estaba comentando que tenía muchas cosas en su mente, cosas negativas. No mencionó lo que él quería hacer, pero me imagino que uno de sus pensamientos era matarle a este individuo, hacer daño a este individuo. Y nunca habló con esta persona, ni tampoco esta persona que causó daño a su hermanita, nunca pidió perdón. Y vivió por muchos años esa vida de amargura, está viéndose en la iglesia, todo que yo comenté, como uno tiene que hacer y vivir como cristianos. Pero dijo, nunca estaba feliz, nunca estaba contento, porque atrás de mí yo vi a ese individuo y yo le quería hacer tantas cosas, día y noche. No estaba bien, no sentía bien y nunca estaba contento. Bueno, pasó décadas, imagínense, décadas. Y un día él decidió escribirle a esta persona. Y resulta que estaba ya en el hospital, ya tenía cáncer, algo así, y ya era para morirse. Y se enteró donde él estaba, no quería verle, pero decidió escribir una carta. Y recibió la carta. Y leyó esa carta. Y le mencionó quién era. Y al terminar en su carta, le dijo, tal y tal persona, yo te perdono. Yo te perdono que tú hiciste a mi hermana. Porque Dios te ama. Y Dios sí puede cambiar tu vida. Y él comentó, este pastor, que este individuo que estaba ya en la cama, ya días para morirse, comenzó a llorar. Y le estaba diciendo a la enfermera, no entiendo cómo yo era y qué yo hice. Y no solamente a ella, pero a muchos. Y esta persona me dice que me perdona. No entiendo. Y que le impactó tanto que estaba llorando, que inclusive la enfermera que estaba leyendo estaba llorando también. ¿Sabe qué? Cuando hay esa fe, cuando hay ese perdón, uno puede impactar mucho a una vida y puede cambiar. Y puede cambiar por Dios, por la fe de personas. Nosotros podemos impactar a unos a otros. Dios no quiere que nosotros vivimos una vida de amargura. De vez en cuando leemos la palabra de Dios de que tenemos que vivir una vida correcta, una vida santa, santo dice Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos ofende a nosotros? Cuando alguien nos hace algo muy daño, ¿cómo podemos responder? Yo no estaba esperando eso, lo que estaba diciendo Erika. Yo no estaba esperando este pastor, cómo le perdonó a este hombre, cómo le hizo daño a su hermana. Pero una cosa que yo estoy viendo es que con fe y con Dios nos puede ayudar a perdonar unos a otros. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 43, Dios dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Amad vuestros enemigos. Amad nuestros enemigos. A pesar de ese daño que nos pasó una vez, un día en nuestras vidas, tenemos que perdonar. ¿Es difícil? Claro que lo es. Claro que es. Perdonar a los demás, ¿qué trae, hermanos? Trae sanidad. Trae paz en nuestras vidas. Y como mencioné al comienzo, las personas que viven de amargura, cuando nosotros podemos perdonar a que alguien que nos causó daño, da también liberación de la amargura. Amén. Porque este pastor estaba viviendo por décadas con esa amargura. Conoció a Dios, él cristiano, pastor y todo, pero al mismo tiempo tenía esa amargura. ¿Cómo yo puedo perdonar a alguien que me causó daño, mi hermana? Nosotros podemos tener esa liberación que viene de Dios, Amén. que viene solamente Sí, sí. de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 32, nos dice: antes sed bendigos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó a nuestros pecados. No nos merecemos nada. No nos merecemos la salvación, pero Dios lo hizo en el cruz Calvario. Y Él nos perdonó a nosotros. Y como Él nos perdonó a nosotros, también tenemos que perdonar unos a otros. No somos perfectos. Y vamos a tener una situación, o como ha ocurrido, que vamos a ofender a alguien. Y nuestro deber, como principio de persona, de un buen carácter, de ser cristiano, es decir perdón. Tenemos que humillarnos y no ser arrogantes. Y decir, bueno, es que soy así. Es que la forma como me dijiste, es que la forma como papá que hizo a mi familia, la forma como me insultó, la forma como me maltrató, la forma como me mintió, la forma como me traicionó, la forma como me robó. Hay bastantes excusas a veces en nuestra vida y a veces nosotros queremos defender eso. Y decir, es que eso me pasó, entonces yo tengo el derecho. Yo tengo el derecho de actuar tal forma y no pedir perdón. No, hermanos. Tenemos que humillarnos. La palabra de Dios en tantos versículos nos enseña que tenemos que ser humildes, prudentes. Y a veces cuando hacemos un daño, que no somos perfectos, tenemos que decir perdón. No decir, disculpa papá, que esto, que otro. Algo pequeño o algo grande, decir perdón. Amén. Perdóname. Y cambiar. No hacer lo mismo. Cambiar. Dios nos perdonó, murió por nuestros pecados, que tenemos que registrar eso en nuestra mente. Quizás, hermanos, algo le está afectando a usted en este día. Algo le sucedió quizás ayer, un mes pasado o décadas pasado. Es solamente abrir su corazón a Dios. Que Dios le puede aumentar a su fe. Que usted puede perdonar a tal persona. Y lo que es interesante también, que yo y nosotros lo sabemos y lo leemos tanto, Jesús nos dice la forma como deberíamos orar. Y Jesús nos dice, la forma de orar, dice la palabra de Dios, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase de tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero no para ahí, Jesús, como nos enseña a orar. Los últimos 2 versículos, que a veces ni lo pensé o me he olvidado. Dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el siguiente, pero, tienen que grabar eso y colocar un círculo esa palabra, pero, si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces nosotros podemos vivir una vida santa. Nosotros podemos hacer todo lo que manda Dios, irnos a células, iglesias, orar, que eso, que otro, decir que amamos unos a otros, amamos a nuestro enemigo, estoy haciendo mi parte, estoy comportándome bien, pero nada de eso ayuda en bien si no perdonamos a unos a otros. En eso no ayuda en nada. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para mí, hermanos, es algo muy poderoso lo que dice Jesús. Amén. De las otras cosas es algo muy importante en su oración, como deberíamos orar. Pero tenemos, el mensaje de Jesús es tenemos que perdonar unos a otros. Porque si perdonamos a unos a otros, Dios nos perdona también. A nuestras fallas, Amén. a nuestros pecados. ¿Cómo nosotros podemos pedirle a Dios que nos perdone a nosotros y no perdonamos a otros? Si detestamos, si odiamos, como dice Natalia esta mañana, a nuestros enemigos, ¿cómo Dios nos puede ayudar? ¿Cómo Dios nos puede perdonar? Nosotros tenemos la libertad de perdonar porque tenemos el apoyo de Cristo ¿Por qué, hermanos? Por su salvación que nos dio a nosotros, por el hecho de que murió por nuestros pecados. No se trata solo de recibir el perdón de Dios, como dije en el inicio de este prédica. No es solamente pedirle a Dios, disculpe, perdón, sino de perdonar a los demás. Las personas que le maltrataron, como comenté desde el inicio, en su niñez, en la escuela o en lo que sea, pero que tenemos que nosotros tomar la fe de perdonar a unos a otros. Quizás usted y muchos de nosotros ocurrió eso en nuestra vida, esa traición, esa mentira de unos. Alguien que usted imaginaba, alguien que no lo iba a afectar a usted, o quizás su mejor amigo, lo que sea. Hermanos, no hay una persona perfecta a menos que sea nuestro Jesús. Amén. Así es. No vea personas perfectas, porque de uno a otro día alguien sí le va a ofender, alguien sí le va a dar en la espalda, porque no somos perfectos. Pero sí podemos cambiar nuestro carácter, pidiéndole a Dios que nos ayude a amar a unos a otros. Cuando sucede una situación tan complejo como le pasó a Erika, tan complejo, que cada día nosotros podemos decirle, Dios, ayúdame. Porque sabe, si algo sucede y alguien nos ofende, hermanos, a veces nuestras acciones o nuestras palabras pueden causar daño. Hoy en día, todos tenemos celulares, ¿sí o no, hermanos? En Venezuela hay celulares, en Ecuador hay celulares, en India hay celulares, en África hay celulares, todos casi tienen celulares. Entonces todo lo que decimos, todas nuestras acciones, siempre va a suceder quizás en la media. Y alguien va a escuchar eso. Y si yo
hago algo, por ejemplo, si alguien me va a insultar, papá, y resulta que estoy en un supermercado, en un restaurante, quizás hay alguien que va a tener un celular y me va a grabar. Y la forma que me voy a reaccionar, ¿qué va a suceder? Yo voy a estar en YouTube, yo voy a estar en las noticias, voy a estar en Orlando Sentinel, papá. Y si yo hice algo del extremo, mi reputación se va a terminar. Y quizás el día siguiente que me voy de trabajo, mi jefe me va a cerrar la puerta y me va a decir, no regreses. Hay consecuencias, hermanos. La forma que a veces podemos reaccionar. Hay consecuencias. Y no decir, ay, es que hay tantas personas que tienen celulares y tengo que compartirme bien. No, hermanos. Dios nos ve. Amén. Totalmente, siempre, 24 horas. Nuestro Diosito no nos ve solamente en Cordero de Dios, pero si no nos ve en todo momento. Y es la forma como somos cuando salimos de la iglesia, hermanos. Y quizás, como yo comenté, hermanos, para concluir, es quizás usted vio muchas cosas quizás en sus seres queridos, en sus hogares, en su familia, en sus amigos, en sus pastores en otras iglesias. Pero déjenme decirles, hermanos, nosotros tenemos que perdonar y decir perdón, te perdono. Si una persona le ofendió recién, se comunica con esa persona. Dígale perdón, te perdono. Y perdóname la forma que me actué, la forma que, entre comillas, yo pensé, la forma que tenía que reaccionar era lo correcto. Entonces, así, hermanos, vamos a vivir una vida de libertad con Cristo, de liberación, de estar en paz y no vivir una vida de amargura. Hermanos, personas, familias o lo que sea, colegas, nos pueden fallar. Y eso quizás va a suceder. Ponga su enfoque solamente en Cristo. Amén. Y pides a Dios que nos puede ayudar cada día, que nos puede controlar nuestra mente, a pesar de tantas cosas, como Natalia mencionó esta mañana, de tanta odio, de tantas cosas negativas, de personas. ¿Por qué no enfocar más a la palabra de Dios? ¿Por qué entonces, en vez de escuchar tantas cosas de esos negativos, tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón a Dios? Y tenemos que ser seguidores de Dios, seguir a Dios, porque caminar con Cristo significa vivir una vida de perdón, para tener una vida de paz. Hermanos, este día, en este momento, les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. En este día, quizás usted tiene mucha frustración, amargura. Quizás usted ha ofendido a un ser querido. Quizás algo le sucedió hace 20 años atrás que usted no se ha olvidado. No estoy diciendo que hoy día usted se va a olvidar, pero en este día, con la ayuda de Dios, Dios nos va a ayudar a no vivir una vida de amargura. Como en este pastor, por tantos años, por tantas décadas, tenía esta vida de amargura, lo que pasó a su hermana. Pero él tenía dos opciones: o le odio a tal persona y yo quiero lo peor para él, o yo lo perdono para tener una vida en paz. Y como nos enseña la palabra de Dios, es amar a nuestros enemigos. Señor, gracias, Señor, por este día, Señor. Regalaron, Señor, un día más, Señor,
Gracias, Señor, que estamos respirando, Señor. Gracias, Señor, que no nos encontramos, Señor, estar en un cárcel por nuestras consecuencias. Señor, y yo te pido, Señor, en este día, Señor, tú sabes, Señor, nuestros corazones, Señor, lo que quizás algo que nos están poniendo, Señor, incómodos, que a veces vivir una vida, Señor, de amargura, querer para alguien algo, Señor, mal. Pero, Señor, te pido, Señor, que en este día, Señor, te clamo, Señor, que tú nos puedes aumentar nuestra fe, nuestro corazón a ti, para lidiar, Señor, esa área de perdón, que nosotros podemos perdonar unos a otros, a pesar de esas insultas, a pesar de esas mentiras, a pesar de algo negativo, de una reacción de carácter, de ofensas, de lo que sea, Señor. Que en este día, Señor, podemos decir que sí perdonamos, Señor, a tal persona que nos ofendió. Y al mismo tiempo que nosotros podemos humillarnos, Señor, ante ti y pedir perdón también. Pedirte perdón a ti, Señor, por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, Señor. Y que nosotros, Señor, podemos, Señor, en vez de ser orgullosos, Señor, que podemos decir libremente que nos perdona si un día ofendimos a alguien. Señor, que nosotros saliendo hoy día, puede ser en el carretero, supermercado, mañana nuestros colegas o lo que sea, contrólanos, Señor, ayúdanos, Señor. Pero la forma para hacer eso es, Señor, que nosotros que podemos estar en esa comunicación contigo, pedirte ayuda, Señor, ayúdanos, Padre. Cualquier insulto, cualquier cosa, Señor, controla, Señor, nuestra lengua, nuestra boca, nuestra actitud, nuestros pensamientos, Señor, porque hay consecuencias. Líbranos, Señor, de todo mal. No es, y no deberíamos decir una excusa, es que el mundo está así, es que tal persona me insultó a mis hijos, la forma así no me gustó, la forma como alguien me insultó a mí, la forma, no. Tenemos que pensar dos veces y ayúdanos, Señor, para, Señor, que podamos vivir una vida en paz, en gozo, con mucho ánimo, con esos frutos de espíritu, Señor, que tú nos ofreces, Señor. Gracias, Señor, principalmente, Señor, por tu perdón, porque sin tu perdón no hay futuro. Sin tu perdón no hay nada, Señor. Gracias, Señor, lo que hiciste en nuestras vidas, en el cruz del Calvario. Gracias, Señor, que en este día, Señor, podemos, Señor, vivir una vida mejor en el sentido de controlarnos, de pedir perdón y perdonar unos a otros. En tu nombre, Señor, oro. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.